Existen barreras psicológicas muy difíciles de superar. Algunas de ellas están programadas desde hace mucho tiempo. Había un levantador de pesas ruso llamado Vasily Alexeyev. Era un deportista profesional, pero por alguna razón, cada vez que intentaba levantar un peso, lo máximo que podía hacer era llegar hasta 499,9 libras. Pero nada más que eso, le era completamente imposible levantar algo más. Si es que los instructores ponían, por ejemplo, 500 libras, no podía. Pero un día, practicando, los entrenadores le dijeron que hiciera su mayor esfuerzo y que intentara una vez más levantar esas 499,9. Así que él lo hizo tal como antes. Pero luego tomaron los discos y los pusieron en una balanza. Para sorpresa del levantador, decía 500,5. Algo con lo cual había estado luchando desde hace mucho tiempo y no lo había podido lograr, y sin siquiera saberlo, lo había hecho. Ahí estaba el secreto, su conciencia se lo impedía, así que hicieron un pequeño truco para engañar a su mente, propiciado por sus profesores. Así fue que en el año 1977, el 1 de noviembre, en Moscú, dio su mayor esfuerzo y levantó 564 libras, algo sin precedentes que lo hizo merecedor de el campeón mundial en su disciplina. Hay épocas en las cuales se es muy sugestionable. Las frases que otras personas nos dicen quedan grabadas como si alguien las tallara en madera. El doctor Lozanov decía que había una enfermedad que nadie diagnosticaba. A esta le llamaba síndrome didactogénico, y se trataba sobre una persona que le habían enseñado a aprender de la manera incorrecta, y esto trae enormes problemas para toda la vida. Había un cardiólogo llamado Leo Rotan, y se dio cuenta de que las personas que sufrían de problemas al corazón, en comparación a las que no los tenían, era un conjunto de frases que ellos las tenían como creencias, que de cuando en cuando se las repetían. Los que habían sufrido de ataques al corazón decían cosas como: los vencedores nunca se rinden, la perfección está en ser el primero. Mientras que los que no tenían problemas al corazón utilizaban otras consignas diferentes, como por ejemplo: la tercera es la vencida, o no se puede ser bueno en todo, mañana será otro día. Esto de alguna manera hacía que no se sintieran tan estresados cuando tenían que enfrentar las situaciones que podrían complicar a cualquiera. Esto hacía que se tomaran las cosas con más calma. Otro investigador se dio cuenta de que las personas también experimentaban una especie de síndrome del aniversario. El Dr. Delin dio cuenta de que al menos 28 de 88 clientes tenían este tipo de características. Una mujer de 69 años llevaba 35 con dolores estomacales y depresiones. Tenía mucho miedo al fin de mes, de febrero, así que al comenzar marzo, cuando ella se sentía muy mal, descubrió que había una conexión. Su hijo había fallecido el 12 de marzo. Un hombre, cuando tenía 45 años, sufrió un terrible taquicardia que no quería ceder, pero un amigo le dijo que cuando era un chico adolescente, no sé por qué, él le había dicho que se le había metido en la cabeza la idea de que no llegaría ni siquiera a los 25 años. Esto hizo que a su vez él se acordara de un tío que precisamente esos fueron los años que vivió, lo cual produjo un gran impacto en él y que su corazón volviera a la normalidad. Existen situaciones en las cuales no nos acordamos conscientemente de algún hecho. Esto se queda grabado profundamente en el inconsciente. A veces incluso en los músculos se guarda como si tuvieran memoria y puede afectarnos. Esto ocurre con hechos que ocurrieron en el pasado en la vida de alguien. En este caso, influye mucho el tono de voz y el dramatismo de la otra persona, que es la que implanta el mensaje que queda grabado. También existe una técnica en la cual se le puede preguntar a la parte problemática qué es lo que quiere conseguir al producir ese efecto, que puede ser un dolor, una enfermedad o un malestar, y cómo podemos obtener el mismo beneficio pero sin el problema, sino que más bien de una manera constructiva. Estas especie de órdenes son las llamadas sugestiones post-hipnóticas, pero en este caso se dan de una manera completamente involuntaria y se da en un contexto de un acontecimiento emocionalmente significativo. La persona usa un rostro y un tono de voz dramático que hace que el sujeto que recibe esa orden en su inconsciente forme una imagen mental de algo muy terrible, ya que lo impresiona demasiado y con el tiempo lo recordará.
pero inconscientemente. Y para poder quitarse esta sugestión, debe volver a ese momento y recordarlo. Al hacerlo como un adulto, el comportamiento desaparece. Nos vemos pronto desde Unamuno. Recuerda suscribirte y darle un like para ver más de estos videos extraños.